Bueno, les pido disculpas también por el español. Hace un buen rato no hablo español, entonces si no entienden algo, por favor, no hay problema en preguntar. Sí, por el chat vamos Bueno, traduciendo en todo caso. bueno, perfecto. Bueno, Iris, a la profesora Iris ya les había comentado, ya les había enviado un artículo que escribí en 2014 con el tema del desarrollo económico. Y lo que quería hacer hoy con ustedes es rápidamente organizar un poco el debate artículo que ya tiene 6 años o más escrito y actualizar un poco la discusión frente a lo que 6 años, ¿no? Entonces, la idea es discutir un poco el desarrollo económico en Latinoamérica, con una perspectiva de Latinoamérica, desde una perspectiva crítica. Bueno, primero, algunas cuestiones sobre los conceptos, ¿no? Primero, cuando uno habla de desarrollo, se utilizaba bastante la idea de países desarrollados y países subdesarrollados, ¿no? Creo que eso es una cuestión que todos nosotros escuchamos y se sigue escuchando en los medios de comunicación, bueno, en la familia, con los compañeros, uno a veces dice, utiliza expresiones como esta. El uso de esa expresión de países desarrollados y países subdesarrollados da una idea, hay algo de natural en la manera, en la forma como se organizan las sociedades y con el pasar del tiempo, cómo van cambiando las sociedades, ¿no? Está por la idea de que el desarrollo sería algo como la gravedad o como una ley física, ¿no? Que con el tiempo pasa y así también los países van a llegar al desarrollo. Y sabemos por la realidad que no es así, ¿no? Sin embargo, hoy no se utiliza mucho más esta palabra desarrollados, subdesarrollados, pero esta idea sigue. Se utilizó también en un momento la idea del tercer mundo para dividir los países en términos de desarrollo. El primer mundo serían los países europeos, Canadá. El segundo sería los países del bloque socialista. Y el tercer mundo, entonces, nosotros, ¿no? Nosotros, África y Asia. Pero cuando se terminó la Unión Soviética y cayó el bloque socialista, se acabó el segundo mundo y sin embargo sigue esta idea también de hablar de nosotros como el tercer mundo. Entonces es una otra idea respecto al desarrollo que está presente también en nuestra discusión, en nuestros debates políticos y económicos también. Pero hoy la manera más, no quería decir correcta, pero más usual de hablar de esta división entre los países en términos de desarrollo, que es lo que estamos con críticas, es la idea del norte y del sur global. Este mapa que tiene ahí, que puse ahí para ustedes, es el mapa del norte y el sur global. Que es la idea de que el norte serían, bueno, los países Estados Unidos, Canadá, Europa y Rusia, y también entra Australia, por ejemplo, que está en el sur geográfico, pero entra en el norte global. Uh-huh. Entonces, hoy cuando si ustedes van a leer algún reporte de Naciones Unidas o de alguna otra organización internacional, no se encuentra mucho más, o no se debería encontrar más el término subdesarrollado o algo en ese sentido, sino norte y sur global. Sin embargo, este concepto de desarrollo sigue siendo utilizado. Y que esta división global intenta mostrar que no hay una tendencia, busca superar el problema que había en el concepto de subdesarrollo, de la idea de que nosotros estamos para atrás y con el llegar donde están los otros.
sino intentar reconocer que hay diferencias entre el norte y el sur global, pero evitar hacer juicios de aclarar un poco más sobre este concepto un poquito más adelante. Entonces, en las próximas partes de la charla aquí, lo que les quería comentar son 5 visiones sobre el desarrollo. Primero, esa visión del senso común, del sentido común sobre el desarrollo, la visión de la CEPAL, que está presente en el artículo que les comentaba, la visión del Banco Mundial y del FMI, la visión actual del sistema de Naciones Unidas, y alternativas desde América Latina, alternativas que hay en nuestra región. Bueno, el primer punto, este sentido común. ¿Qué es lo que les quiero comentar sobre esta cuestión? El desarrollo como en el sentido común. Hay una idea de que ser desarrollado, desarrollarse, sería ser como el norte global, sería imitar al norte global, ¿no? Entonces, desde hay varios grupos distintos en América Latina se miran hacia Europa o hacia Estados Unidos por razones políticas, ideológicas y muchas otras razones para bueno, como si Europa y Estados Unidos fueran los modelos a los cuales América Latina debería llegar a ser, ¿no? Entonces, hay personas más a la izquierda que van a decir que el modelo de welfare state de Europa, que es más regulado, sería el modelo ideal. Hay personas más a la derecha que van a decir que el modelo más liberal de Estados Unidos es el modelo ideal. Y bueno, estoy haciendo una generalización, pero es la idea de que por todas las partes ideológicas y políticas en América Latina siempre hay una mirada hacia el norte que tenemos que copiar o tenemos que seguir lo que hizo el norte global. Una cuestión que les quería comentar es que todos esos modelos de organización social tienen que ver con la cultura y los hábitos de los países, ¿no? Cuando escribí este artículo que les comenté, estaba en un momento, bueno, les cuento una anécdota también mía personal. Estaba viviendo en Suiza y viví un año en Suiza y después fui a Argentina. Me quedé también un año y medio en Argentina, en el norte de Argentina, en los Andes, en la región de Jujuy, en Argentina. Y fue un momento en que vi precisamente los cambios, ¿no? Estaba en Suiza, en donde todo funciona como un reloj suizo y las cosas marchan y los servicios tienen una calidad fantástica, pero la gente también tiene sus características, ¿no? Más frías, más reservadas. Entonces me di cuenta, y más cuando volví a Argentina y volví a América Latina y fui a Argentina, de estos cambios, esas diferencias que hay en el modelo de funcionar, la manera de funcionar de la sociedad suiza, que no tiene solo que ver con la parte económica, sino que también con la socialización, con la forma como la sociedad se organiza, ¿no? Aquí en Latinoamérica por todos lados se escucha música muy duro, la gente se abraza, bueno, ahora en los tiempos de la pandemia no, pero bueno, o por lo menos no deberían, pero la socialización de América Latina, las características de América Latina son muy diferentes a las del norte. No hay cómo copiar lo que hace el norte sin reconocer que tenemos una manera completamente diferente de ser, de vivir, de relacionarnos con nosotros y con el medio ambiente también. Entonces, no hay manera de copiarlos sin ser como los suizos, ¿no? Sin ser como los estadounidenses y bueno, y por ahí va. La idea también está presente en esa idea del senso común sobre el desarrollo, que el subdesarrollo es una fase natural del desarrollo capitalista. Entonces, que sería un momento, como les comentaba antes, como si estuviéramos retrasados en el tiempo y que con el tiempo vamos a llegar donde están los otros, donde está Europa, donde está Estados Unidos. Esto
por un lado, puede de alguna manera justificar el sistema en que vivimos y decir, bueno, no hay que hacer nada, con el tiempo vamos a llegar donde están ellos. Y por otro lado, puede ser también una manera de imponer algunas políticas específicas para nuestras regiones y para América Latina. Y en este punto les quería comentar sobre este libro, no sé si conocen a este autor, este economista, se llama Ha-Joon Chang, que es un economista de Corea del Sur. En español encontré esta tapa del libro, en inglés se llama Kicking Away the Ladder, y me parece, en portugués me parece la traducción del título me parece mejor que esta que encontré, que sería algo la escalera, ¿no? Retirar la escalera. Que sería la idea del libro es que los países hoy del norte global regieron a sus mercados, hicieron políticas proteccionistas y bueno, hicieron muchas políticas para llegar al nivel socioeconómico que tienen hoy, y cuando ya tenían condiciones de competir con otros países y tenían mucho interés en los mercados de otros países, entonces empezaron a decir que el camino sería la liberalización económica. Entonces, la idea que estos países intentan decir es que la liberalización económica y que acabar con las barreras, con las tarifas y todo sería la manera de llegar al desarrollo. Sino lo que él muestra en este libro es que es una manera de atender a los intereses de algunos países específicos, de algunos grupos específicos, ¿no? Entonces lo que él muestra y lo que les quería comentar es que hay una necesidad de, siempre cuando vamos a mirar las cuestiones del desarrollo, es identificar los actores, los intereses que están por detrás de una política u otra que se quiere de frente bueno, en un momento específico, ¿no? Entonces, las visiones frente al desarrollo son utilizadas para convencer de la adopción de políticas X o Y, es necesario identificar esos actores y esos intereses que también por detrás. Bueno, un momentito. Tomar agua. Está bien. Bueno, 3 otros puntos. Pasando ahí para la visión de la CEPAL, del Banco Mundial, del FMI y del sistema ONU de hoy. Yo comenté un poco en el artículo, comento un poco la visión de la CEPAL. La visión de la CEPAL, bueno, los economistas Prebisch, Celso Furtado, ellos fueron economistas muy importantes que hablaban de la necesidad de la industrialización en América Latina, porque veían que con el tiempo, les voy a explicar de una manera más sencilla, para no profundizar bastante en este tema, pero la idea es que con el pasar del tiempo, cada vez tendríamos que vender más soja para comprar la misma cantidad de computadoras, ¿no? Esa es la idea de la caída de los términos de cambio de América Latina, que los productos que América Latina exporta, con el tiempo la tendencia es que los precios de esas mercancías caigan, de esos productos caigan, mientras lo que nosotros importamos, que son los bienes industrializados y con alto teor tecnológico, ellos aumenten los valores, ¿no? Entonces, una computadora, las computadoras van aumentando el precio, mientras lo que nosotros vendemos van a caer. Entonces, ellos dicen que por esta razón tendríamos que invertir en la industrialización y para así llegar al desarrollo, ¿no? Para así también poder solucionar problemas históricos de nuestros mercados laborales. Entonces, la idea de la CEPAL va más por ahí, una idea de intentar intervenir en la realidad de América Latina desde esa visión, ¿no? De plantear que la industrialización era algo muy importante
para América Latina. Una crítica que se hace a esta idea es que en los años 2000 sabemos nosotros, ¿no?, que las commodities tuvieron un momento de boom a causa de China, pero en la tendencia más general sí, estos viejos economistas de la CEPAL tenían razón que la tendencia es de una caída de los términos de cambio de lo que nosotros exportamos. Bueno, desde la visión del Banco Mundial y del FMI, si uno estudia los documentos del Banco Mundial y del FMI, una cuestión frente al lado social que es ay, ¿qué hice? Ah, bueno, es un documento. Espera un momentito, vuelvo acá. Sí. La visión del Banco Mundial en los documentos del Banco Mundial se centra bastante en un enfoque en la pobreza. Entonces, el Banco Mundial va a plantear, y el FMI también de manera bastante similar, que la política social o que la política económica debe siempre preocuparse en ayudar al pobre, a la persona que no tiene. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es el pobre? Es la persona que no puede vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral. Es la persona que está alejada del mercado laboral. Y la idea es que si una persona puede entrar al mercado laboral y vender su fuerza de trabajo, entonces los problemas de desigualdad, bueno, todos los problemas van a arreglarse ahí en el mercado. Entonces, la visión del Banco Mundial y del FMI es bastante focalizada, no universalizada, sino focalizada en la pobreza, en arreglar el problema de la pobreza, y que ahí después los otros problemas de la región, bueno, del mundo, iban a ser solucionados. La situación está muy presente en América Latina, principalmente durante los años 90, de los 1990, con el consenso de Washington, que fue fue un encuentro en 89 que hubo en Washington, por ese nombre, de un grupo de economistas que se pusieron ahí juntos y crearon o escribieron un conjunto de medidas que los países de América Latina deberían adoptar para llegar al desarrollo, ¿no? Y estas políticas que fueron ahí combinadas en lo que fue llamado el consenso de Washington, influenciaron bastante los rumbos de la política económica y de la política social de América Latina en los años 90. Bueno, y les quería comentar también sobre la visión del sistema ONU hoy frente al desarrollo. El sistema ONU desde los 2000 viene trabajando con objetivos de desarrollo. No sé si ustedes ya comentaron algo de eso en clase sobre Sí. Agenda 20. ¿Sí? Sí, ya de los objetivos ya hemos hablado. Ah, bien. Bueno, el sistema ONU tuvo dos conjuntos, ¿no?, de objetivos. El primer conjunto fue Objetivos de Desarrollo del Milenio, fue cuando pasamos al nuevo milenio, entonces del 2000 al 2015, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son válidos hasta el 2030, también son llamados de Agenda 2030. Aquí están en portugués los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son estos los que están válidos ahora desde el 2015 al 2030. Entonces, esto es la agenda con la cual está trabajando las Naciones Unidas ahora frente al desarrollo. Entonces, uno pregunta ahora a las Naciones Unidas qué es desarrollo, es alcanzar estos 17 objetivos y sus subobjetivos también, porque cada uno de estos 17 objetivos tiene sus subobjetivos también. Bueno, y entonces por eso les quería comentar este dato que la CEPAL hizo una evaluación de América Latina frente a estos objetivos de la Agenda 2030.
antes de la pandemia. Todos estos datos, esta evaluación fue hecha en el 2020, pero antes sin considerar los efectos de la pandemia. Según esta evaluación de la CEPAL, más de 70% de los indicadores que fueron analizados frente a la Agenda 2030 muestran que nuestra región, que América Latina y el Caribe, requieren una intervención o una fuerte intervención públicas para llegar a las establecidas por la Agenda 2030. Entonces, solamente 4 subobjetivos alcanzaron a la meta, ¿verdad? Y casi todos los otros necesitan todavía intervención de políticas públicas o de grandes intervenciones de políticas públicas. Algunos están estancados a la meta, son 27 de los 72 indicadores analizados. Y algunos incluso nosotros volvemos, ¿no? Estamos en retroceso frente a la meta. Entonces estamos peor ahora en 2020 que estábamos en 2015. Eso es muy triste, ¿no? Presentar estos datos porque, de hecho, el mundo que teníamos del 2015, bueno, en Latinoamérica en términos de desarrollo humano, hoy es muy diferente a lo que teníamos antes. Y ahora con la pandemia, la situación está más crítica, ¿ve? Está aún peor. Ese es un dibujo que hice con una compañera trabajo, Ana Paula Emilio, va a salir libro el año que viene. Un poco sintetiza los resultados que les había presentado antes, ¿no? Que la mayoría de los objetivos que tenemos en América Latina frente a los objetivos de desarrollo sostenible están aquí, están estancados. Y algunos volvimos, en 5 volvimos, y bueno, ahí tienen los datos que estaban en las imágenes anteriores. Y por fin, la idea desde América Latina, ¿no? En el artículo discutí un poco esta cuestión, la VIR, que tiene sus correspondientes en lenguas indígenas aquí de América Latina también. Y la idea que este concepto viene a traer para la idea del desarrollo sostenible es la idea de los límites, no solo los límites sociales, sino los límites ambientales también al concepto de desarrollo. Entonces, ahora cada vez más se habla más de los límites ambientales del capitalismo y con las contribuciones de los pueblos originarios, los propios ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas también incorporan esa perspectiva de los límites ambientales. Las huelgas que hacen los estudiantes se llama Fridays for Future, ustedes deben conocer, ¿no? Con el grande nombre de este grupo que es Greta Thunberg, la sueca. Y bueno, hay otros niños haciendo huelgas semejantes dentro de este movimiento por el mundo. Y la idea que se plantea desde esta perspectiva es una idea de mejorar la calidad del PIB, ¿no? Continuar produciendo riquezas y mantener la producción económica, pero con mejor calidad en términos ambientales. Y hay otras personas que van a plantear la necesidad de crecer, de decir lo que la economía produce, porque el planeta no aguanta tanta destrucción y tanta demanda por materias primas. Pero una cosa que hay que plantear también y que hay que notarse es que globalmente esta crítica hacia la contaminación o hacia los límites del planeta, que se están quedando más claros ahora, esa crítica aumenta cuando llega la vez del sur global, ¿no? Justamente cuando nosotros estamos ampliando nuestro aumento de la producción y nuestra liberación de carbono en la atmósfera. No sé si ustedes llegaron a comentar sobre la curva de Kuznets y la curva de Kuznets ambiental.
Sí, Sí, bueno, es la idea de la curva de Kuznets, ¿no? Que los países desarrollados, los países del norte estarían ya en la parte final de la curva de Kuznets y nosotros estaríamos todavía en el medio, algo así. Y bueno, entonces nosotros queremos llegar al nivel de consumo de ellos, o bueno, muchos países ya, India, China, están llegando a este, India menos, pero más China, ya están llegando a este nivel, pero ahora estos modelos de consumo se van aumentando también. Y bueno, y desde nuestra región tenemos un potencial socioambiental muy grande, ¿no? Con todas nuestras riquezas, todo nuestro conocimiento de los pueblos originarios, de las comunidades afro. Tenemos de producir con sistemas agroforestales, alternativas de producción, aunque no vamos muy bien en esta cuestión. No sé si ustedes están acompañando aquí lo que está pasando en Brasil, en el Pantanal, que es un humedal aquí en Brasil y en la Amazonía también, bueno, con todos los problemas forestales que tenemos. Y, y bueno, la propuesta de esta perspectiva del buen vivir es una perspectiva decolonial, ¿no? Es criticar esta idea de siempre intentar ser una copia del norte y intentar hacer nuestra propia manera de ser, de nuestra propia manera eh, de buscar nuestra manera de generar nuestra actividad económica y social. El problema es que alternativas conectadas al buen vivir tienen a veces perspectivas más conectadas a lo local, a lo regional, a pequeños proyectos. Es difícil transformar esos pequeños proyectos en un proyecto nacional o algo más grande. Y sin embargo, yo creo, no sé si comenté, creo que no comenté esto antes, que no hay, es importante no mantener esta mirada de que ellos, los del norte, son mejores que nosotros, pero hay también, no podemos también relativizar la necesidad de avances en índices socioeconómicos, ¿no? Es mejor tener más escolaridad que menos escolaridad. Es mejor tener menos pobreza que más pobreza. Entonces, hay que mantener esta idea de que no somos peores, pero también la necesidad de avanzar en esos índices socioeconómicos. Y aquí les puse una noticia de esta semana del país que más, uno de los países que está también. ahí, sí, que está en competición con Estados Unidos y anunció que van a estar, que quieren alcanzar la neutralidad de carbono en 2060. No sé si va a ser posible, aunque todo lo que China dice que va a hacer, lo hace. Pero vamos a ver qué es lo que van a hacer. Y por fin, esa es una imagen también que está en este capítulo que escribí con esa compañera, Ana Paula Emídio, y un poco proyecta lo que es la desigualdad en Latinoamérica, que para mí, para nosotras es el problema central de América Latina. Y todas estos pequeños círculos se relacionan con la desigualdad y se relacionan entre sí también. Entonces, toda nuestra herencia colonial, nuestro racismo ambiental, nuestro precario acceso a los derechos sociales, a la división sexual del trabajo que tenemos en la sociedad también con el sexismo y el lugar subalterno que tienen las mujeres, todas esas cuestiones se relacionan y hacen con que Latinoamérica sea una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces, para mí, cualquier modelo, política o iniciativa en América Latina tiene que ser planteada considerando estas desigualdades, considerando esta característica nuestra, y cualquier desarrollo tiene que buscar reducir estas desigualdades. Bueno, es Sí. eso. Súper interesante, Ana, todo lo que nos has traído y calza muy bien con la conversación que tuvimos la semana pasada, puesto que mirábamos con Pedro, que también nos decía entender el por qué es importante el desarrollo de la economía creativa, ¿no? Para tratar de mirarnos y generar ese desarrollo, ¿no? En función a lo que somos.
y tú lo planteas también, ¿no? Y somos, nos traes datos todavía calientitos, ¿no? Del trabajo que estás haciendo, del libro, que está tan, desde ya te hacemos el pedido del libro para cuando lo tengas. Sí, muy esclarecedora, te agradezco. Antes de pasarle la palabra a Luis, Lidio, Harry, Eduardo y Wilson, que empiezan la plenaria, a mí me gustaría, Ana, si pudieses hablarnos un poquitín de lo que es el racismo ambiental que acabas de tocar. Sí, ¿Puede ser? bien, bien, perfecto, claro. Sí. Bueno, la idea del racismo ambiental es una idea que escuché hace poco y me Sí, para mí es pareció nueva muy también. importante. Sí, por ejemplo, es la idea de que aquí en Brasil, en la región del norte, hay muchos grupos indígenas que tienen plomo en la sangre, muchos. Y tienen plomo en la sangre porque en sus áreas donde viven, no es legal, pero de alguna manera lo están haciendo, están explotando, hay algunas personas que están explotando oro en la región utilizando plomo, no como el método entiendo bien, pero sé que utilizan el plomo. Y bueno, yo no tengo plomo en la sangre, pero ellos, los indígenas, sí lo tienen y no es que sean más vulnerables al plomo en sí, sino porque la situación socioeconómica en que se encuentran de vulnerabilidad les pone en una situación en que están más vulnerables a este tipo de problema ambiental, ¿no? que después es un problema de la salud. En Estados Unidos se está utilizando bastante también este concepto para mostrar cómo las comunidades afro están siendo más afectadas por los problemas con el carbón, con el polvo del carbón. Hay algunas regiones, algunas comunidades que tienen muchos niveles altísimos de cáncer, que están conectadas a la minería del carbón y el polvo y no sé qué, y son comunidades más vulnerables, ¿no? Entonces esa idea de que el racismo ambiental tiene mucho que ver ahí también. Entonces la idea del racismo ambiental es la idea de que hay algunas comunidades que son más vulnerables y que tienen la fuerza, no tienen las mismas condiciones de garantizar que tengan condiciones ideales de vivir, ¿no? Que no tengan plomo en el agua que toman, que no tengan carbón en el aire que respiran. Entonces es esta la idea, que hay comunidades que están más vulnerables a esos problemas ambientales. Qué interesante. Gracias, Ana. Lidio, Luis, Lidio, ¿están ahí? ¿Podemos seguir? Sí, doctora. Bueno, Adelante. un poco tomando lo que dice la doctora, puede ser, posiblemente muchas personas que tengan más o tengan plomo en la sangre, pero algunos tienen plomo en la cabeza, y eso es lo peor, ¿no? Y por ahí no hay cambios. Y lamentablemente eso es lo que tienen plomo en la cabeza, son los que nos gobiernan a nivel del mundo, ¿no? Y el plomo protege en toda su riqueza, al fondo está el oro, ¿no es verdad? Entonces, pero el plomo es el blindaje. Entonces, un poco haciendo esa paradoja, ¿no? Me causaba un poco la impresión cuando la doctora nos menciona sobre lo que es el subdesarrollo, pero esa es nuestra realidad, o sea, no es cuestión de enriquecer las palabras, nuestra realidad es esa, estamos subdesarrollados, un país desarrollado y otros subdesarrollados, ¿no? Entonces, el cambiar textualmente esos, o de repente buscarlo, decirlo de una forma más delicada, no cambia nuestra realidad. Eso creo que viene pues de hace mucho tiempo. Yo leí algunos trabajos de CEPAL. En ese momento pensaba que CEPAL también era algo aparte de que se movía ya un poco como ahora hay un frente a nivel de, ¿no? El Frente Sur, que justamente gran parte de los teóricos viene de Brasil. En Chile también empezó a armarse eso, pero al final CEPAL fue copado por gente muy vinculada a los poderes económicos, ¿no? Entonces, cuando uno lee CEPAL hace 15 años atrás, actual, y actualmente ves que eso no ha cambiado. Entonces, ¿cómo diríamos? Mi pregunta es en el sentido de que
si es cierto de que uno de los objetivos del desarrollo sostenible, uno de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? El primer objetivo tiene que ver con la pobreza, pero ¿en qué medida hemos avanzado? Más bien hay indicadores que hemos retrocedido, ¿no? O que se han estancado. ¿Son factores globales o son factores internos que hacen que esto no tenga mejor posibilidad de tener mejores índices? Esa sería mi pregunta, doctor. ¿Puedo compartir la pantalla una vez más? Sí, Sí, sí. les puedo... Sí. Un momentito. Share aquí. Es que tenía otros datos, pero no los presenté, pero aquí les puedo, por la pregunta, puedo presentar aquí. No tengo datos acá de la pobreza, no sé, aquí tengo de la pobreza. Los datos esas son las tasas de pobreza y pobreza extrema en Latinoamérica, ¿no? Y Brasil está en la muestra de países. Como les comenté rápidamente que el mundo de 2015 ya no existe, ¿no? Porque veníamos de una reducción en la pobreza extrema en nuestra región. En los últimos años volvimos a aumentar la participación, ¿no? de pobres y de miserables en la América Latina. Entonces, aumentar como región la participación, la cantidad de personas pobres en la región. Y aquí es el número, la tasa de pobreza. Pero esta gráfica, la 23 de acá, muestra cómo aumentamos también la cantidad de personas en pobreza extrema en la región de América Latina. Y estas previsiones de acá son previsiones de dónde podríamos llegar en el 2030. Según datos, estudios de la CEPAL, lo máximo que podríamos llegar en el 2030, ya considerando los impactos del COVID-19 acá en América Latina, sería llegar en 2030 a tener 5.6% de la población en la pobreza extrema. Y nuestro objetivo era 3%, entonces no vamos bien. Y bueno, incluso para llegar a los 5.7% en 2030 sería un esfuerzo gigante. Tendríamos que crecer 5% del PIB de la región per cápita por año y reducir el índice, la desigualdad, el índice de Gini, 1.5% al año también. Entonces no vamos a llegar a estos 5.7%, que es el doble del objetivo. Claro. Sí. Bien, gracias, doctora. De nada. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Sí, me escucha? Sí, ¿no? Sí. Doctora, el Banco Mundial y el FMI, si bien es cierto, entidades que han venido manejando las economías en América Latina, ¿no? Han venido estableciendo ciertos principios para que ellos puedan ajustar algunas economías. ¿Cómo cree que después de esta pandemia, o sea, hablando de post-pandemia, cuál va a ser su mira ahora del Banco Mundial y el FMI, sabiendo que vamos a tener una pobreza muy alta, ¿no? En todos los países de América Latina, ¿no? Vamos a quedar muy afectados, ¿no? Entonces, ¿cómo ya sabemos que al menos en los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Para el 2030 vamos a estar muy difícil. Ya teníamos, usted ha mostrado un cuadro ahí que ya los objetivos han sido muy pocos, ¿no? Y ahora se van a reducir mucho más, ¿no? Van a estar muy ajustados, ¿no? Y acaba de mencionarlo. Entonces, ¿cuál será el papel que va a tener el Banco Mundial y el FMI aquí en América Latina, ¿no? Bueno, esas organizaciones siguen con mucho poder de presión sobre las políticas que se adoptan acá en la región. Ahora, durante la pandemia, estas organizaciones y otras como la OCDE, como UNCTAD y otras conectadas al sistema de Naciones Unidas,
estuvieron presionando bastante a que los países hicieran políticas fiscales, o sea, políticas gastaran, invirtieran en la población, principalmente en la población más pobre, y también en políticas de crédito para las empresas, las pequeñas empresas y las empresas medianas también, para garantizar que no haya un caos económico, ¿no? Entonces, durante la pandemia se hizo bastante presión por parte de esas organizaciones para mantener un nivel de gasto para ampliar a estos grupos de la población. La cuestión es qué es lo que va a pasar después de cuando pase lo peor de la pandemia, que no sé si todavía hemos pasado, ni en términos sanitarios ni en términos económicos. Porque por un lado hay una presión, hay algunos indicativos de que estos grupos van a seguir presionando a que los países sigan con estas políticas fiscales de incentivos al gasto. Pero por otro lado hay también ya presiones por parte de esos países, de estas organizaciones, diciendo que los niveles de deuda de Latinoamérica y de otros países ya están muy altos y que hay que controlar los gastos públicos. Yo creo que lo que va a ser más fuerte va a ser, por lo menos en los próximos meses, esta postura de incentivar o presionar a los países que amplíen los gastos, porque la situación de hecho es muy grave en todo el mundo y en Latinoamérica quizás más, ¿no? Porque incluso nuestro PIB va a caer más que en otros lugares. Y bueno, yo creo que van a seguir con la presión para que acá los gobiernos mantengan o creen nuevas ayudas para sostener la economía. Sí. Muchas gracias, doctora. Doctora, Muchas gracias. doctora, buenas tardes. Buenas Quiero tardes. hacer una pregunta. ¿Cómo, a partir de este problema que hemos tenido con la pandemia, va a afectar esto en el aspecto del control medioambiental? Ya que, por ejemplo, acá en nuestro país se estaba implementando una norma con respecto a las bolsas en este caso, bolsas plásticas de un solo uso, se iban a ir retirando paulatinamente del mercado, pero debido a la pandemia, por ejemplo, este artículo ha sido uno de los más usados durante este evento que se ha presentado a nivel mundial, y hay otras actividades de control relacionadas también a impactos ambientales que se han tenido que flexibilizar debido a este problema. Y la contaminación, que no la estamos viendo todavía, debido a que estamos enfocados más a la atención de la salud de las personas, está mellando en realidad a nuestros pueblos, no solamente acá en el Perú, sino a nivel de toda Latinoamérica, y eso va a traer una serie de consecuencias. Y debido a estas famosas restricciones ambientales que afectan a nuestras poblaciones, ¿ya? ¿Qué cree usted que puede mejorar esta situación? Sí, ese es un hecho muy complicado ahora con la pandemia, porque de hecho reducimos mucho, como comenté el compañero, reducimos mucho el enfoque hacia la cuestión ambiental, ¿no? Ya no íbamos tan bien en la cuestión ambiental, pero ahora con la pandemia las cuestiones, bueno, la cuestión sanitaria entró más enfoque. Aquí en Brasil hallaron a un pingüino hace una semana, creo, y le hicieron una autopsia y le encontraron en su interior una mascarilla. Entonces es bastante triste. Claro, es una anécdota, pero es una idea de lo que el impacto, bueno, toda la basura que estamos generando también del COVID-19 va a llegar a los océanos y bueno, va a tener también sus impactos ambientales fuertes.
Bueno, hay muchos grupos que han planteado una reconstrucción verde ahora frente a la pandemia, pero de hecho muchos de los países, incluso acá en Latinoamérica, no tuvieron esta preocupación al hacer política para incentivar a la actividad económica, para mantener o para crear o para, ¿cómo puede decir?, para incentivar a sectores verdes, ¿no? Entonces, puede ser que ahora en esta vuelta de la economía en los próximos meses o años, porque yo creo que va a tardar bastante para que recuperemos los niveles que teníamos el 2019, eh, no vamos a tener más verde. ¿No? Puede ser que ampliemos todavía más nuestra producción y nuestra dispersión de carbono en la atmósfera y otros problemas, ¿no? Con otros gases y otras cuestiones. Buenas tardes, doctora. Sí. Para hacer una pregunta, doctora, también para felicitarlo por la ponencia. A los países en desarrollo del norte aportan económicamente para la remediación de sus zonas o áreas contra este gran impacto negativo hacia el planeta. No entendí. La pregunta es que si ellos aportan así, toman medidas de protección o remediación o cuidado sobre el medio ambiente que están impactando. Sí, hay maneras de hacer bueno, los países del norte global actúan bastante, bueno, tienen reglas más rígidas, por así decir, para la explotación económica en términos ambientales en sus respectivos países, y tienen proyectos también en parcerías con países del sur global, utilizan a veces de las Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales para hacer proyectos en global para aumentar el respeto al medio ambiente o ampliar los proyectos de desarrollo sostenible en el sur. Pero esa es una cuestión también que se puede criticar porque, por ejemplo, hay muchas minerías o muchas empresas de Suiza, de Noruega, que en estos países respetan a todas las leyes ambientales, pero cuando llegan a América Latina no respetan esas leyes ambientales. Y aquí hay un montón de problemas frente a eso, ¿no? Hay, bueno, tragedias y, bueno, problemas gravísimos. Entonces allá sí respetan a todo, pero acá no. Hablaba con una compañera hace poco tiempo el tema de los fertilizantes, de los insecticidas usados en la agricultura, ¿no? Producidos en Suiza, con todos los estándares, y ellos los trabajan bien y no utilizan, ¿no?, cualquier insecticida, tienen políticas bien establecidas allá, pero cuando nos los venden acá, o sea, sí, nos venden todo lo que ellos tal vez no lo usan, ¿no? Es como sí, el productor de papa de aquí de Perú. Tú le preguntas, ¿usted come esa papa? Y el productor dice, no, ni loco, no la como porque yo le aplico un montón de insecticidas. Ellos producen y nos lo mandan. Sí. Y viceversa, ¿no? Ellos cuidan los protocolos de minería, invierten en cuestiones ambientales, pero nos compran oro. Y el oro de la minería informal de acá de Perú, y es una cosa, caramba, es una maraña, ¿no? Que hay que... doble moral. Sí, lo que le llena de plomo a los indígenas del Amazonas y bueno, de donde sea. Es complicado porque por un lado es la imagen y cómo viven esos países allá, pero también se benefician de una manera de producir sostenible en otros países en el mundo. Sí. Wilson, ¿estás? ¿Participas? ¿O ya no estás? Wilson. Bien. ¿Otra pregunta podría ser, doctora? Sí, claro. Vamos terminando. Sí. Doctora, una consulta. ¿Cómo hacer a nivel de los países de América Latina, o restringiéndonos un poquito más a nivel de los países de América del Sur,
para poder homogenizar nuestros parámetros de control medioambiental, para así de una forma combatir aquellas empresas tanto de Europa, de los Estados Unidos, de Asia, que vienen a nuestro país aprovechando las políticas medioambientales de nuestros estados para favorecer su ingreso hacia nuestros países, invertir con tecnologías que ya están desfasadas, ¿ya? Y que obviamente al estar desfasadas no son aceptadas en sus países porque impactan al medio ambiente. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer a nivel de política internacional para evitar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en nuestro país, algunos parámetros que estaban hace unos 3 años atrás, casi al nivel de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, se han elevado hasta 5 veces, y aduciendo de que hay un estudio que se ha hecho en uno de los países, pero no es un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que sí ha hecho un estudio a nivel mundial, y por ese motivo mantiene esa concentración de ese parámetro, pero se ha hecho un cambio solamente para permitir que ciertas industrias puedan operar. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo poder hacer ese cambio? Ya que los países más poderosos, que son los que más impactan al medio ambiente, los que contribuyen al calentamiento global, simplemente se sientan en las reuniones donde nosotros estamos solamente para entorpecerlas, para poder tratar de que no se promuevan algunas iniciativas, pero finalmente, cuando se llega a la firma de estos convenios, no firman, no hacen nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cree usted que se puede hacer? Porque esta es una cuestión económica, una cuestión de dominio permanente, que no se puede mejorar, ya que como países en esta región no estamos unidos en el papel, o vamos a decir para la formalidad, para la foto, pero en la realidad eso no se cumple. ¿Qué cree usted que se puede hacer? Porque esta es una cuestión que va más allá de la economía. Sí, Doctora, es disculpe, ¿puedo hacer? una... Claro. Soy Wilson, doctora, me estaba llamando. Sí, en este mismo sentido, también quiero preguntar, claro, es cierto, no tenemos estándares de calidad, se diferencia con otros países, digamos de Perú voy a hablar y otros países. De repente, no sé cómo aplica Brasil, porque generalmente hay un principio fundamental que es la mejor tecnología disponible y sea también económicamente, desde ese punto de vista. Otra pregunta es en el sentido de que qué hacer como país, dónde fundamentalmente abordar para el tema del desarrollo, porque en la anterior semana los ponentes que estuvieron presentes nos indicaron de que lo fundamental es, lo más importante es la educación. ¿Qué opina usted acerca de esto? Bueno, voy a empezar con la última entonces, con la cuestión de la educación. Estoy de acuerdo que la cuestión de la educación es muy importante. Sin embargo, hay que discutir cuál tipo de educación, o para qué la educación, o cómo la educación. Porque la educación sí es muy importante, pero no puede arreglar todos los problemas que tenemos en América. Doy un ejemplo que tenemos acá en Brasil. En Brasil, yo no sé cómo es en Perú, pero en Brasil las mujeres ya tienen más años de escolaridad, ya tienen más educación que los hombres. Sin embargo, en el mercado de trabajo seguimos teniendo sueldos más bajos que los hombres. Y el problema también está en que las mujeres, si uno compara una mujer y uno tienen estudio universitario y ve sus salarios, el salario masculino es más grande, pero no tan grande. Pero si uno compara los salarios de una mujer y de un hombre
con estudios universitarios, que tuvo educación superior, la diferencia ya es más grande. O sea, si sube la escolaridad, sube también la desigualdad entre hombres y mujeres. Ese es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para mostrar que la educación es una cuestión que en que debemos invertir bastante, pero no soluciona todos nuestros problemas, como por ejemplo esta cuestión de género que tiene que ver también con prejuicios, con las obligaciones que la mujer tiene en el hogar también, y bueno, con otras cuestiones sociales también. Entonces, la educación es una cuestión muy importante, pero no va a arreglar todos nuestros problemas. Entonces, hay que pensar qué tipo de acción y con cuáles otras políticas tiene que estar conectada también, ¿no? Y frente a la cuestión de qué hacer frente a estas imposiciones de empresas internacionales o del uso de tecnologías que no son buenas para nuestras poblaciones acá, yo creo que se tocó en un punto muy importante, que es la cuestión de la necesidad de nuestros países en relación a estos temas. Ese es un punto de hecho muy importante y que a veces no es más que para esta unión. Pero una cuestión que es muy importante también es pensar en estas cuestiones en ámbito interno, ¿no? En ámbito de los propios países. Aquí en Brasil es muy común, supongo que en Perú también debe ser, que una persona esté en el gobierno hoy y mañana esa persona, bueno, por ejemplo, la persona está en el gobierno hoy en el Ministerio de la Agricultura, en una parte, un departamento que cuida de los agrotóxicos. Y mañana sale de este departamento y va a trabajar ¿no? Y luego sale de Monsanto y va a otro departamento semejante, ¿no? Dentro de otro gobierno, o quizás en un gobierno estadual o en la provincia o lo que sea. Entonces, acá en Brasil hay lo que se llama la puerta giratoria, yo no sé si tengan esa expresión en español o en Perú, que es la idea de una puerta de un gran hotel, por ejemplo, en que la persona entra por una puerta, por una parte y se queda en un espacio, después sale y vuelve al mismo sitio de donde salió. Entonces, si la persona sale de Monsanto, trabajar en Monsanto, en el tiempo donde estuvo trabajando en el gobierno no va a hacer nada en contra de los intereses de esta grande empresa, ¿no? O bueno, o cualquier otra empresa. Esa es la idea, ¿no? De que estas relaciones también sociales de esas personas, laborales de esas personas, también tienen mucho que ver con la calidad de la reglamentación que van a hacer mientras estén en el gobierno. Doctora, tengo otra pregunta. Doctora. Sí. Sí, quería saber, bueno, después de esta pandemia y vamos a tener una serie de problemas en los países de América Latina en realidad, ¿cómo podría pensarse en incentivar bastante la economía creativa, ¿no? Me parece que en comunidades en las cuales tienen recursos, ¿no? Recursos propios, podría implantarse esta idea, establecer este tipo de ideas para que ellas puedan ser autosostenibles, ¿no? Y que sería importante en muchas comunidades, ya sea en parte selva, ¿no? Nosotros que tenemos parte de serranía, ¿no? Entonces, me parece que lo tocaron los ponentes anteriores, pero me he quedado con la idea de que podría ser una solución ante la falta de bueno, el problema que vamos a tener no con todo lo de la pandemia, ¿no? Todo el problema económico que tenemos ya con la pandemia, ¿no? ¿Cómo cree que podríamos incentivar? ¿Cómo cree que se podría establecer? ¿Cómo cree que se podría vender este nuevo chip que se podría hacer de economía creativa, ¿no?
Bueno, yo creo que la economía creativa es una cuestión que va a ser muy, bueno, ya es muy importante en el mundo y va a ser más y también por ser, por tener la posibilidad de ser una economía menos, que tiene menos impacto también quizás en el medio ambiente, también tiene mucho potencial por este lado. Mi único problema con la economía creativa, no es un problema, pero una preocupación, es con el uso de estas nuevas plataformas como el Uber y como otras plataformas grandes que teníamos acá en Brasil y seguro llegaron ahí en Perú también, porque ya están en todo el mundo. Es por la precarización del trabajo, ¿no? Por esa tendencia de la economía 4.0, de poder ampliar la precarización que ya es grande en América Latina, la precarización del mercado de trabajo. Entonces, esa es una preocupación. Yo creo que tenemos que invertir, sí, en nuevas tecnologías y la economía creativa no tienen que ser una forma de ampliar la precarización, pero me da miedo que acá se acaben combinando a formas para ampliar la vulnerabilidad de los trabajadores y ampliar la desigualdad social. Acá en Brasil es un problema muy grave. Ahora con la pandemia amplió muchísimo la cantidad de personas que están trabajando con Uber y Uber Eats y otras empresas que hacen delivery de comida. Y son personas cuyos sueldos son bajísimos, muy bajos y tienen condiciones de trabajo muy, muy difíciles. Y bueno, es una cuestión que creo que tiene que ir caminando junto, ¿no? Tiene que ser, tenemos que buscar nuevas formas, pero también que no sea una manera también de precarizar más los derechos sociales del mercado de trabajo y eso. Sí, Ana, y sí, gracias. Ana querida, muchísimas gracias. Ya discúlpanos, nos hemos pasado tu tiempo, estamos abusando de ti. Todos desean participar, pero será para una próxima oportunidad. Yo quiero en nombre del grupo, ¿no? En nombre de todos, agradecerte muchísimo por todo este aporte que nos has traído, por todas estas nuevas luces, nuevos conceptos, nuevos